hermano William, mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Pues le agradecemos al Señor por el servicio que estamos teniendo este momento. Gracias también al Señor por el tiempo de oración que pudimos tener con los otros hermanos. Ahora voy a pedirles a ustedes que por favor estemos orando juntos para que el Señor nos enseñe su palabra según lo que Él tiene para nosotros esta noche. Así que vamos a orar. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, buenas noches. Y muchas gracias, Señor Celestial, por darnos la bendición de estar reunidos esta noche. Te damos gracias, Señor bendito, por contar con un servicio en el que buena parte del mismo se dedica a orar, Señor bendito, a pedirte, Señor Celestial, teniendo en cuenta las necesidades que nos das a conocer de nuestros hermanos. Gracias, Señor Celestial, porque de esta manera nosotros podemos tener aún más claro, Señor Celestial, algo que tú has dicho, y es que somos un cuerpo, Señor, del que tú eres la cabeza. Que somos familia, no solo hermanos de nombre, sino en verdad, siendo tú bendito Dios nuestro Padre. Gracias, Señor, también, porque ahora tenemos este tiempo para estudiar tu palabra. Y reconociendo, Señor Celestial, que por nosotros mismos no la vamos a poder entender. Rogamos a ti ayuda para que no solo la oigamos, sino que la comprendamos, la entendamos, la podamos guardar, vivir para ti. A sabiendas, Señor Celestial, que esta palabra tuya, Señor Celestial, es el alimento para nuestras almas. Es aquello, Señor Celestial, con lo que tú continúas tu obra, Señor, en estas nuevas criaturas que tú has hecho en nosotros, Señor. Pero también, Señor Celestial, a la par que te pedimos esto, Señor, rogamos que nos perdones por nuestros pecados, porque te ofendemos, porque te fallamos, Señor. Perdónanos, límpianos y sigue orando con tu palabra en nosotros aquello que te agrada a ti. Señor, según tu buena misericordia y ese amor que tienes para con nosotros, que apunta, Señor, a tus propósitos en cada uno de nosotros y en toda tu iglesia, obra con tu palabra. Si alguno de los que ha de escuchar esta enseñanza, Señor, aún no tiene, Señor Celestial, la vida eterna de la que da testimonio tu Santo Espíritu, te pedimos que le salves. Señor, oramos a ti dándote gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy continuamos con este estudio en el que ya llevamos algunos miércoles. Ustedes recordarán que venimos leyendo una porción de la palabra de Dios en la que el Señor le ha permitido conocer a su pueblo lo que Él pide de ese pueblo. Y es así, mis hermanos, que les pido por favor que nos vayamos a Deuteronomio, capítulo 10, y nos vamos ubicando en el versículo 12. Recuerden, mis hermanos, que la porción que estamos estudiando está comprendida en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Entonces vamos a esperar un momentico para que todos vayamos allá, por favor. Vamos a hacer nuestra lectura. Recuerden, entre más leemos, más se nos tiende a quedar, más tendemos a recordar, más tendemos a entender. Así que vamos a leer entonces Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Y en esta porción de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22, encontramos lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido,
Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y continuamos, como les decía a mis hermanos, viendo esta porción. Recordamos, nos sobra este pueblo del Señor, después de 40 años, está por entrar a la tierra prometida. Es un pueblo que ha sido tratado por Dios fuertemente y que a pesar de este trato podemos nosotros afirmar algo. Es un pueblo al que le falta mucho y que es un pueblo de personas con las que el Señor ha querido tener una relación personal. En medio de este pueblo hay genuinos creyentes. Pensamos aquí en Moisés, pensamos en Josué, pero también hay otras personas que lo único que tienen es el nombre de israelitas. Es un pueblo distinto en cuanto a sus integrantes, tienen diferentes realidades, pero hay un mismo Dios que es capaz de obrar en cada corazón lo que es conforme a su voluntad. Cuando el Señor les está diciendo esto a puertas de entrar a la tierra prometida, el Señor tiene muy clara la realidad espiritual de cada uno de aquellos que se llaman israelitas. Y el Señor sabe muy bien lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y nosotros hemos venido viendo estas cosas que el Señor demanda, que el Señor quiere de los suyos, y según su carácter, según lo que le agrada a Él, pues también las quiere de nosotros, como creyentes ahora aquí en esta Colombia del siglo XXI. Dios sigue queriendo de los suyos que lo temamos, que le tengamos un trato reverente, teniendo en cuenta quién es Él, ¿no? Que queramos andar en sus caminos, cualquiera sea el camino que Él va mostrando cada día, cada momento, ese es nuestro anhelo, que lo amemos por encima de absolutamente todo y de todos, teniendo en cuenta que Él ya nos amó a nosotros primero para poderlo amar a Él, que lo sirvamos, porque es que nosotros somos de Él, porque así como Dios tomó a Israel para sí, sin que Israel tuviera ningún mérito, a nosotros también nos tomó sin ningún mérito para que seamos sus hijos, para que seamos sus siervos. Y este servicio, si bien es un mandato, tiene muchísimo que ver con la comprensión de quién es Dios para nosotros. Y hablamos de un servicio que, aunque tiene algo de obligación, tiene tal vez mucho más de amor. Y esto fue lo que estuvimos viendo el miércoles pasado. Estuvimos charlando un poquito desde cómo, si bien es cierto, el Señor nos llama a servirle con todo el corazón y con todo el alma, Dios no nos está diciendo que le sirvamos según nos dice el corazón, porque el corazón es engañoso. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos viendo ahí un poquito lo que le pasó al profeta Samuel cuando llega a Belén para escoger a quién sería, bajo la guía del Señor, el sustituto de Saúl? Y vemos nosotros, y ustedes recuerdan esta porción, como el mismo profeta Samuel se deja llevar, si se permite la expresión, por lo que dirían sus ojos. Y aprendíamos nosotros pues que si algo es cierto es que el Señor nos dice a nosotros que debemos servirle con el corazón, pero no según lo que dice el corazón. No va y sea que en el servicio al Señor nosotros andemos escogiendo a alguien como Samuel, escogiendo en su momento a Eliab, al mayor, al más bonito entre los hijos de Isaí en ese momento. El Señor le recuerda a Samuel, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón, yo miro la realidad del corazón. Y el Señor había de escoger a uno que sería conforme a su corazón. Eso es muy bonito por demás. Y veíamos nosotros también la vez pasada las aún peores jugadas que puede jugar el corazón. Un rey, Saúl, el primer rey de Israel, según Israel lo había pedido, un hombre que había arrancado como bien, pero que después comenzó a hacer lo que le dictaba su corazón. Y ustedes recuerdan que estuvimos viendo ahí en 1 Samuel capítulo 15, cómo Saúl decide dejar que el pueblo haga lo que quiere, no resistirse como rey. Ustedes se acuerdan, tenía que acabar con todos los amalecitas, con todos los bienes de los amalecitas, incluyendo el ganado. El Señor les da la victoria, pero pues
Saúl, el pueblo, toman una decisión, le vamos a perdonar la vida a Agag y le vamos a perdonar la vida a los mejores animales, según ellos, para presentarle sacrificios al Señor. Llega el profeta Samuel y les dice, no, eso no fue lo que mandó Dios. Eso no es lo que el Señor le dijo a ustedes, Saúl, y ustedes recuerdan, y con esto vamos cerrando esta parte del resumen, cómo Saúl sigue lo que le dice su corazón. Él no se arrepiente, él no muestra, oiga, sí, perdóneme, Señor, yo hice algo distinto a lo que tú mandaste, perdóname, Señor. No, él se justifica, él le echa la culpa al pueblo, y en últimas, lo que encontramos acá es que cuando el corazón dirige, uno se aleja de la dirección de Dios. Por ende, cuando nosotros hablamos de servir al Señor con todo el corazón y con todo el alma, estamos hablando de servirle con lo más genuino de nuestro ser, sin nada de apariencia, con lo que en verdad somos, pero somos eso que somos, ese corazón guiado por el Señor. Entonces, servimos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, bajo el entendido que Dios obra en ese corazón y en esa alma para que de la forma más sincera, para que de la forma más honesta, con la mayor de las entregas, sirvamos al Señor. Entonces decíamos, concluyendo este repaso, recuerden, servir al Señor con todo el corazón no significa hacer lo que se me pase por el corazón, sino que es un corazón que se ha sometido al Señor para ser del Señor y para el Señor. Hoy, mis hermanos, vamos a avanzar otro poquito. Y entonces nos metemos a estudiar el versículo número 13. Este versículo 13 contiene una quinta cosa que el Señor quiere de nosotros. Que el Señor le pidió a su Israel estando a puertas de entrar a la tierra prometida. Este versículo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y vemos este mandato y tal vez alguno, aunque gracias al Señor creo que no mucho de los que nos congregamos en Castilla, pero alguno podría enfocarse en la segunda parte, ¿no? Que tengas prosperidad. Otra traducción puede ser para que te vaya bien, ¿cierto? Y algunas personas quieren irse a la consecuencia, a la bendición, como les gusta a algunos decirlo, y pasan por alto la primera parte, que es un requisito, que es algo de fundamento, que es la base, que es lo que permite que después se pueda hablar de una promesa de prosperidad. Y entonces hablamos que el Señor nos dice a nosotros que Él quiere que guarden los creyentes los mandamientos y los estatutos del Señor. Y es aquí, mis hermanos, donde uno se pone a echar cabeza. La palabra guardar, esta palabra guardar, pues podríamos definirla de varias maneras. Tiene un montón de sinónimos aquí entre nos, pero si tomamos alguno de los sinónimos que nos permiten entender el significado de la palabra guardar, pues podríamos decir en primer lugar, es cuando uno le pone una cerca alrededor a algo. ¿Listo? Entonces, guardar puede ser poner una cerca alrededor de algo. En su momento sería como quien pone unos espinos alrededor para que nada pueda acceder al lugar donde yo tengo algo guardado. ¿Por qué? Yo le pongo esta cerquita, le pongo unos espinos. Yo no quiero que nadie ingrese donde está eso. Entonces, esta es una idea que nos ayuda a definir la idea de guardar. Pero también la palabra guardar nos dice a nosotros que se refiere a proteger. ¿Vale? También nos dice a nosotros que esta idea de guardar lleva a atender, a estar atento respecto de algo. Y en últimas, tal vez la palabra que más nos ayuda a entender el término guardar es la palabra cuidar. ¿Vale? Entonces nosotros decimos, oiga, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que guardemos, que actuemos como quien pone una cerca alrededor, como quien tiene en lo que hace la convicción, el anhelo, el deseo de proteger, como quien quiere estar atento a algo y en últimas, como quien ha entendido una obligación de cuidar. Y es aquí, mis hermanos, donde tal vez a ustedes les resulta interesante hacer un ejercicio. Mi hermano, échele cabeza. ¿Usted recuerda algo que a usted le hubieran dado
infancia, juventud, la edad actual, en la que ese algo usted le haya despertado un anhelo de cuidarlo mucho, mucho, mucho. ¿Recuerda usted qué fue ese algo? ¿Recuerda usted lo que hacía para guardar, para cuidar ese algo? Tal vez, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en esto de guardar, nos damos cuenta de lo que no es guardar. Y entonces usted se pone y piensa aquí, sí, hermano, yo me pongo a pensar en los regalos que he recibido a lo largo de la vida y yo ya le puedo decir de antemano que no es guardar. Es que un día, diría alguno, me regalaron unas medias de un verde, hablando un hombre, de un verde así como fosforescente, con punticos amarillos y honguitos dibujados. Y sí, me lo regaló una persona que me quería mucho, hermano, pero qué querer tan curioso. Esas medias aquí entre nos quedaron guardadas o las terminó usando mi señora. Otro dirá, sí, hermano, yo me acuerdo una vez que me regalaron algo y se supone que ese algo era carísimo, pero qué vaina tan fea. Y entonces usted y yo tal vez nos damos cuenta, porque quizá todos los presentes nos ha pasado que nos han regalado algo con lo que no lavamos tanto, que nosotros decimos, así ganas de guardarlo, de cuidarlo, yo no tenía. Y entonces nosotros comenzamos a pensar, en algunos casos entendemos cuando no guardamos algo desde el punto de vista de cuando uno recibe un regalo así que no es tan bonito. Pero continuamos pensando en guardar y pensamos ahora lo que sí hemos guardado. Y entonces usted dice, hermano, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelita me regaló una cobija. Una cobija de esas que se tejen con hilo, punto con las agujas. Cuando yo veía esa cobija y veía que cada puntada implicaba un movimiento, y pensaba en mi cabeza la bolita de lana o el conito de lana desenrollándose a medida que iba tejiendo, y me ponía a pensar en la cantidad de horas que gastó, y me ponía a pensar en cómo usó las capacidades, pero muy especialmente cómo en cada puntada se notaba el amor. ¿Sabe qué? Me acuerdo de esa cobija, y aquí entre nos, si algún día viniera a mi casa y abrimos en la parte alta del gabinete o del closet, ahí tengo esa cobija guardada. Y no porque no tenga otras, no porque no haya otras que puedan abrigarlo mejor, ni siquiera por el hecho de que la cobija no haya sido atacada por polillas, sino porque esa cobija tiene dos grandes cosas para mí que demuestran que yo la guardo. Por un lado, tiene un gran valor, pero ante todo, el valor que tiene, lo tiene no por sí misma, no porque la lana fuera muy costosa, sino por quien hizo con eso una cobija, quien tomó ese hilo para hacer una cobija. Tal vez, mis hermanos, para que tengamos aquí la idea de guardar, podemos pensar en dos cosas. La primera es algo que tiene un gran valor para nosotros, pero más importante que el valor que tiene eso es quien nos lo dio. Si usted se pone a pensar las cosas que tiene por ahí, que alguno le pregunta, ¿usted para qué guarda eso? Usted se ha dado cuenta, hablando con esa persona, que ¿sabe por qué lo guardo? Porque para mí tiene un valor inmenso. ¿Sabe quién me lo regaló? Abuelita, papá, la primera cosa que hizo el muchacho, una persona que queríamos mucho y se murió. Tal vez, mis hermanos, cuando vemos este texto y vemos frente a nosotros la idea de guardar, ustedes y yo, incluso de una manera del día a día, nos damos cuenta que guardar implica más que un mandato de hacer por hacer, un acto de entender. ¿Qué nos dieron? ¿Quién nos lo dio? Miren, mis hermanos, y recuerden que un consejo muy bonito para estudiar la palabra de Dios, para entender algunas cosas, es buscar la primera vez donde la palabra toca un determinado punto. Y entonces les voy a pedir a ustedes un favor. Vámonos a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 15. Estamos hoy queriendo, con la ayuda del Señor, entender la idea de guardar.
Porque si entendemos la idea de guardar, vamos a entender lo que significa guardar la palabra de Dios y consecuentemente la promesa de la que hablamos al final del versículo 3. Pero veamos por favor entonces Génesis capítulo 2, versículo 15. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de algo muy bonito, mis hermanos. En Génesis, en los primeros capítulos, encontramos muchas definiciones que se van a necesitar a lo largo de la palabra de Dios. Ya tal vez nos hemos dado cuenta que hemos citado incluso varias aquí. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y uno dice, venga, interesante, porque el Señor nos muestra aquí que toma a su criatura, el último de la creación, aquel en el que puso su imagen y semejanza, y lo pone en un huerto que Dios mismo había creado de forma completa. Y lo pone allí para que trabaje en el huerto, pero no ese trabajo desgastante, agobiante que vendría como consecuencia del pecado, sino el trabajo del que se ocupa de las cosas de Dios. Dice para que lo labrase y lo guardase. Y es aquí donde uno se hace preguntas, ¿guardar? Pero, ¿qué podía hacer el hombre para guardar el huerto? ¿De qué forma el hombre podría cuidar el huerto de algún daño que Dios mismo no lo cuidara? Adicionalmente, en esa época no había el mal, no había el pecado. En el momento en que el hombre es puesto en el huerto, el pecado no se ha metido a este mundo. Entonces no es por el lado, en este punto que estamos viendo de la palabra guardar, de que el hombre protegiera el huerto de que alguien lo fuera a destruir. Interesante. De pronto sería que hiciera un cuidado que hiciera que el huerto creciera, ¿no? De pronto que se extendiera un poquito en sus fronteras o que llegaran nuevos árboles o de pronto hacer una mezcla de papaya con mango, algún injerto raro. Pero no, el huerto había sido creado de forma tal que ya estaban todas las condiciones necesarias para que fuera el mejor de los huertos. O sea que, por un lado, repetimos, el hombre no podía hacer nada para evitar que al huerto le pasara algo malo y el hombre tampoco podía hacer algo en su guardar el huerto para hacer el huerto algo mejor. Entonces, en este punto concreto, Señor, cuando tú le dices al hombre, cuando tú pones el hombre allí para que lo labre y para que lo guarde, ¿de qué nos estás hablando? Y si nos ponemos a pensar cuando el Señor dice al hombre que lo ha puesto para que se enseñoree de la creación, cuando nos damos cuenta, y lo vimos cuando estuvimos hablando del servicio a Dios, que Dios creó al hombre para servir a Dios, para que trabajara para Dios, nos damos cuenta aquí desde el principio, desde Génesis capítulo 2, versículo 15, que guardar es hacer aquello con lo que se cumple el propósito de Dios. El hombre no tenía por propósito evitar que al huerto le pasara algo malo, hacerlo mejor. No, el hombre tenía por propósito, al guardar el huerto, hacer aquello que Dios quería y por medio de lo cual el hombre cumpliría su propósito, si se permite. Si hubiera sido el caso, no fue, pero si hubiera sido el caso, que de pronto en una charla bajo una palmera, Adán y Eva se hubieran sentado con 950 años a hablar, y hubieran hablado, oiga, llevamos 950 años trabajando aquí en el huerto, labrándolo, haciendo lo que Dios ha dicho. Si tuviéramos que sintetizar lo que ha sido nuestra vida en estos 950 años aquí en el huerto, trabajándolo, labrándolo, ¿qué hemos hecho? Lo hemos estado guardando. Hemos estado cumpliendo el propósito para el cual Dios nos puso en este huerto. No fue protegerlo como tal de que le pasara algo malo, no fue hacerlo mejor, solamente era hacer aquello para lo que Dios les había puesto en ese lugar. Aquí entonces ustedes notan algo desde el comienzo, desde Génesis capítulo 2, versículo 15. Cuando Dios pone a alguien con la finalidad, o cuando Dios le da algo a alguien con la finalidad de que lo guarde, no es realmente para que tome el lugar de Dios y lo proteja en lugar de Dios. Y tampoco para que tome el lugar de Dios para que mejore ese algo, sino para que la persona cumpla el propósito de su llamamiento en el Señor con eso que Dios le da. Vemos aquí un hombre que tenía que guardar el huerto, lo que tendría que haber hecho Adán y Eva
todo este tiempo era ir haciendo lo que Dios les iba mandando, lo que Dios les iba diciendo. Eso implicaría estar guardando el huerto. Entonces, la primera mención que encontramos en la Biblia con el término guardar nos recuerda a nosotros algo, hacer lo que Dios quiere para cumplir un propósito con eso que Dios nos da. Avancemos otro poquito para seguir entendiendo un tantico más sobre esta idea de guardar. Y es aquí, mis hermanos, donde yo quiero pedirles que nos vayamos un poquito más adelante al libro de los Salmos y se ubiquen, por favor, ustedes en el Salmo 17. Salmo 17. En este Salmo, nosotros podemos ver por el texto que David está siendo objeto de alguna persecución. Algunos dicen que al parecer está hablando aquí de el tiempo en que estaba siendo perseguido por Saúl, pero la verdad no lo sabemos. Sí nos damos cuenta por lo que dice el texto que David está bajo persecución. Está teniendo unos enemigos que quieren hacerle mal a su vida, pero si ustedes se dan cuenta por lo que dice el texto, no solo se refiere al mal físico como quien quiere atravesar con la espada el pecho, sino es un mal que adicionalmente intenta apartar a la persona de Dios. Recuerden algo, guardar, si lo vemos desde la primera mención en la Biblia, tiene que ver con cumplimiento del propósito de Dios. Y para eso el Señor nos entrega cosas, para que cumplamos el propósito de Dios, como el Señor le entregó a Adán y Eva el huerto para que lo guardaran. Ahora veamos aquí lo que está pasando con David en el Salmo 17. Les repito, es un salmo en el que David le está pidiendo al Señor ayuda. Le está pidiendo que lo guarde, tiene unos enemigos, alguien le está persiguiendo, alguien le quiere hacer mal, y no solo un mal que afecta al cuerpo, sino que va más allá. Entonces leemos este salmo que arranca diciendo oración de David. Y entonces dice, versículo número 1, ojo mis hermanos, porque lo que vamos a leer en los primeros 4 versículos nos dice a nosotros mucho sobre qué cosas están en el corazón de alguien que guarda las cosas de Dios. Porque no se guardan las cosas de cualquier manera, ¿cierto? Dios nos manda a guardar, pero para poder guardar necesitamos aprender cómo se guarda. No vaya a ser que alguno piense que puede guardar la carne en la guantera del carro, en el baúl del carro. No vaya a ser que alguno piense que se puede guardar un trocito de metal semiprecioso en la alberca. También tenemos que aprender cómo guardamos. Y miren, mis hermanos, cómo aquí el Señor nos va a mostrar una serie de elementos que rodean o que están presentes en el corazón de uno que busca guardar las cosas de Dios y que busca ser guardado por Dios. Entonces leemos, versículo número 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios, sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vea en tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Y entonces ustedes encuentran aquí algo. El Señor David está orándole al Señor, repito, en un contexto de persecución, en un contexto de lucha, en un contexto de adversidad, en un contexto propio de un creyente. Y nosotros vemos acá de esas cosas que rodean, que están en torno a lo que es guardar, que son parte de un mismo corazón, es decir, el mismo corazón que quiere guardar las cosas de Dios es un corazón que también, ¿qué hace? Mírenlo, versículo número 1, es un corazón que ora. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración. Y noten ustedes cómo no es cualquier oración. Noten ustedes, mis hermanos, notemos todos cómo esta oración ya muestra la obra de Dios en el corazón de un hombre que consecuentemente quiere guardar las cosas de Dios. ¿Qué clase de oración es esta? Es una oración en la que no hay engaño. David, en lo que nosotros leemos, no tiene ninguna intención de convencer al Señor de algo que no es cierto. David está delante de su Señor y David está orando a Dios con sinceridad.
Sí, tiene un problema, unos enemigos o un enemigo, no sabemos exactamente qué pasaba, pero este hombre lo está resolviendo por medio de la oración, una oración en la que no hay engaño. Si bien es cierto, ustedes ya se dieron cuenta en este texto, aquí se refiere el engaño a que David dice, palabras más, palabras menos, Señor, no encuentro una razón para que me estén persiguiendo. No hay justicia en lo que me quieren hacer. Pero repito, el punto enfático aquí es sinceridad, una oración sincera. ¿Qué más nosotros notamos en esta oración? Le dice el versículo 2, de tu presencia proceda mi vindicación, es decir, Señor, tú eres el juez, tú eres el que ve las cosas y las juzga. Señor, sé que tu decisión en este tema no es algo que yo deba temer, porque por tu bendita gracia y por tu obra en mi vida estoy tranquilo. Yo no me he buscado aquí esta enemistad. Puedo confiar en que de ti va a venir mi vindicación. La palabra vindicación significa la decisión de Dios sobre este tema. Y miren, mis hermanos, si uno, no sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí uno de estos primeros versículos y uno así como que le da un poquito así como de estremecimiento de poder decirle esto a Dios. Pero recuerden, es la obra de Dios. Ya lo vamos a ver en un momento un poco más. Este es el reflejo de la obra de Dios en uno que guarda las cosas de Dios. Este hombre ora a Dios sin querer engañar, sinceramente. Este hombre descansa en Dios, en que lo que está pasando no es algo que él se está buscando. Le dice, vean tus ojos mi rectitud, Señor, mi vida se está ajustando a lo que tú dices en tu palabra. No está apelando a ser perfecto, está apelando, como lo vamos a ver en un momentico, a, Señor, tu palabra para mí es verdad. Tu palabra para mí es el criterio que gobierna mi vida. No soy perfecto, pero sí soy tu obra, Señor. Y la enemistad contra la que me estoy enfrentando no es producto de mi impiedad. Y puedo descansar en eso, Señor. Y entonces dice el versículo 3, entonces recuerden este primer punto, una oración sincera, una vida que se está moviendo en una tranquilidad producto de la integridad. Versículo 3, tú has probado mi corazón, tú has investigado en mi corazón, como si lo diseccionaras y miraras todos los elementos. Tú miras mi corazón, Señor, y por tu bendita gracia es un corazón que está en tus manos. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el servir a Dios con todo el corazón? Miran este corazón. Dice, tú has probado, investigado, examinado mi corazón. Me has visitado de noche. Esta idea es bien interesante. La palabra visitar refiere a pasar revista, a buscar. ¿Cuándo? De noche. De noche, en el momento en el que generalmente estamos solos, en el que no tiene sentido ponernos a actuar porque no hay delante de quién actuar. El Señor le pasa revista a David en ese momento en que están solo Dios y él, porque la sociedad no tiene espacio. Y David una vez más dice, así como tú me has probado, Señor, mi corazón, tú pasas revista en las noches. Me puedes mirar constantemente. David aquí no está siendo vanaglorioso. David está descansando en lo que Dios está haciendo en su vida, en que él no está siendo rebelde. Él está guardando lo que Dios le enseña. Y viene y dice, versículo 3, parte final, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Y la idea aquí cuando dice me has puesto a prueba es, tú has hecho de mi vida, de mi corazón, de lo que soy como un metal, al que metes al crisol. Sí, ahí donde se refinan las cosas, ahí donde todo metal se funde y se separa lo precioso de lo vil, donde la escoria flota. Ahí me has pasado tú, Señor. Tu obra en mi vida me lleva a estar tranquilo delante tuyo al pedirte ayuda en este momento, Señor, que has encontrado en mí por tu obra y para tu gloria un metal que no está contaminado. Me has puesto a prueba. Y lo dice literalmente, nada inicuo hallaste. La idea aquí de inicuo es, Señor, tú has revisado lo más profundo de mi alma, lo has probado, lo has visitado, lo has puesto a prueba y tú no has encontrado en mi corazón planes de maldad. No has visto en mí, Señor, un pensamiento que se inclina hacia lo malo. No lo encontraste, Señor.
Recuerden, mis hermanos, aquí David no está siendo pretencioso delante de Dios. Aquí David está adorando a Dios. Aquí David le está diciendo al Señor, Señor, yo confío en ti. Y es tan cierto que confío en ti que antes de que tuviera el problema, la persecución que ahora vivo, yo ya descansaba en vivir según tú lo mandas. Todo cambio en mi vida, toda transformación, todo aquello que se parece a una vida santificada es producto de tu mano, Señor. Y miren que en un momento lo voy a decir muy claramente. Ahora, entonces decimos, una vida en torno a aquel que guarda las cosas de Dios es una vida de oración, es una vida que tiene una conciencia tranquila, sea porque se está guardando de ofender a Dios o cuando ofende a Dios rapidito se pone a cuentas con su Señor. Es una vida que descansa en que si Dios tiene que examinarlo, no va a tener que intentar esconder las cosas. Pero es una vida también que toma decisiones, porque la fe sin obras, ¿cómo es que está? ¿Cierto que muerta? Dice, finalizando el versículo 3, he resuelto que mi boca no haga transgresión. La cosa es tan seria para aquel que guarda la palabra, que no solo es una vida que ora, no solo es una vida que se guarda, que busca realmente la integridad, que lucha por ella, sino que es una vida que va tomando cuanta decisión se hace necesario. Piensen lo siguiente, pensemos lo siguiente. Estaban persiguiendo a David y no lo querían acariciar, lo querían matar. Y nosotros encontramos aquí en un hijo de Dios que ni siquiera tiene el deseo de vengarse con palabras. Este hombre ni siquiera tiene en su corazón el derecho de hablar mal contra aquel que le persigue. Por eso algunos dicen que aquí estamos hablando de Saúl, porque ustedes saben que David mantuvo su reverencia ante Saúl, aunque le perseguía injustamente, por el hecho de que Saúl era el ungido de Dios, era el rey ungido de Dios en ese momento en Israel. David aquí nos dice a nosotros algo. Mi vida contigo, Señor, no solo es orar, no solo es buscar guardar tu palabra, sino tomar las decisiones necesarias para que incluso cuando me estén dando duro, yo no pague mal con mal. Yo no voy a permitir cosas que vayan a ofenderte a ti, aunque me estén haciendo daño a mí, a aquellos que parecieran merecer esas cosas. Y entonces viene este versículo 4, que a mi entender es una síntesis de lo que David le está diciendo al Señor, que nos ayuda a comprender la idea de guardar desde el punto de vista de la realidad práctica de una vida cristiana. Dice el versículo 4, en cuanto a las obras humanas, es decir, lo que hacen las personas en general, y aquí el énfasis está en aquí, las personas que no están conforme a Dios. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Señor, en cuanto a lo que podría hacer cualquier persona, yo puedo decirte algo, mi Dios, aquí en la oración que estoy realizando. Recuerden, este salmo está haciendo una oración. Por lo que tú me has dicho, Dios, yo he tomado una decisión, pero una vez más, por lo que tú me has dicho. Noten el énfasis, por la palabra de tus labios, por lo que salió de tu corazón para entrar al mío, por aquello que tú me hablaste como Padre, por aquello que tú me mandaste como Señor, por aquello que tú me regalaste como guía, siendo yo oveja de tu prado. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado. ¡Wow! Esta palabra guardar es la misma que encontramos traducida en Deuteronomio 10, versículo 13, cuando el Señor nos manda que guardemos sus estatutos y sus mandatos. Es la misma que vimos hace un momento cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, usted está aquí para guardar mi huerto. Es decir, yo me he guardado, yo mismo he tomado mi vida y la he metido como en un cerco. Yo mismo he tomado mi vida con algo respecto a lo cual necesito estar muy atento. Yo mismo he tomado mi vida como aquello que implica un gran cuidado, pero para poderlo hacer es necesario que yo mismo me dé cuenta que necesito de tu guía, de tus palabras, de tus mandatos, de tus estatutos. Señor, yo sin ti soy un fracaso guardando mi vida. Yo sin ti no tengo idea qué hacer con esta vida. Yo sé dañar, pero no sé cuidar.
y que hemos visto en torno a este corazón, en torno a este hombre que ha entendido el valor de la vida que se le dio y que por ende la quiere guardar. ¿Qué dijimos? Un hombre que ora sinceramente. Un hombre que busca crecer en integridad, en santidad. Sabe que nunca será perfecto, pero también sabe que tiene todo lo que Dios da para poderle obedecer, incluso el arrepentimiento y el perdón. Es un hombre que sabe que Dios constantemente va a probar, va a pasar revista, va a meter como en el fuego para ver la realidad, para purificar, y es consecuente con esa realidad. Es un hombre que toma decisiones, decisiones que buscan guardar de aquellas cosas que dañan lo que Dios ha dado. Miren algo muy interesante. En este punto nosotros encontramos que aquel que guarda la palabra de Dios, guarda aquello que Dios le dio. ¿Se acuerdan? El hombre fue creado por Dios para estar en el huerto. ¿Y qué le dio el Señor al huerto para qué le dio el Señor a Adán y Eva para que se enseñoreasen de ello? El huerto, ¿para qué? Para que lo guardaran. Era su propósito. Era aquello para lo que existían. Aquí vemos a un David comprendiendo, tengo una vida. Sí, perseguida, me quieren matar. Y si es el rey de Israel, pues ni les cuento, porque aparte del montón de tropas que tiene, es un hombre que se la pasa diciendo de mí cosas. Es un hombre que está obsesionado. Ustedes conocen la historia de la persecución, pero es un hombre al que yo no me atrevo a tocar. Le corté la esquina del manto y sé que me equivoqué. ¿Por qué? Porque ese es un hombre de Dios, porque es el hombre que Dios puso ahí mejor. Y entonces vemos aquí un hombre, repito, este David, que está tan absolutamente comprometido con el Señor que lo que Dios le da, David no lo quiere dañar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Por un lado, es algo precioso lo que Dios nos da. La vida es hermosa, hermanos. Es tan cierto esto, mis hermanos, que cuando una persona se suicida, no lo hace realmente porque desprecie la vida, sino porque no soporta llevar una vida así. Nosotros encontramos aquí un David que está mostrando que guarda lo que Dios le da. Pero el énfasis en estas primeras líneas es por la palabra de tus labios. Guardé la palabra de tus labios y entonces he venido guardando mi vida, porque tú me diste esa vida, porque tú eres lo más precioso para mí. Y entonces avanzamos un poquitico más y nos damos cuenta de algo. ¿Qué otras cosas encontramos en uno que guarda a Dios? Y miren cómo esto lleva a la guarda de Dios. Versículo 5. Está David continuando con esta oración y dice en el versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustentar, mantener apegado, mantén aferrado, mantén inseparables mis pasos en tus caminos. ¿Se acuerdan, mis hermanos, algo que vimos también en Deuteronomio capítulo 10? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que andemos en sus caminos, en sus sendas. ¿Se acuerdan? Sustenta, mantén aferrado mis pasos a tus caminos. No permitas, bendito Señor, ni siquiera en este momento en que me andan persiguiendo, que parece lo más sensato levantarme una guerrilla y acabar con Saúl. O como en las películas, pararme en lo alto de una colina y decir delante de todo el pueblo, Saúl, lo reto a un duelo. No. David, en medio de las dificultades que está padeciendo, a pesar de que acaba de demostrar que a él le importa una vida en santidad, una vida en integridad, David se da cuenta de algo. Él, ni siquiera en los mejores momentos espirituales, ni siquiera en los tiempos en que mejor ha guardado la palabra, puede decir que él mismo puede guardar su caminar. Por eso le pide a su Dios, al Dios en el que él confía, para el que él vive, que él sea el que le sustente los pasos. ¿Por qué? Miren lo que es la comprensión de uno que guarda las cosas de Dios. Uno que guarda las cosas de Dios hace en fe,
Todo aquello que Dios le manda, sabiendo que lo hacen las fuerzas de Dios, y ni en un pequeño momento se pone a pensar, listo, 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 yo llevo tantos años guardando las cosas de Dios, no, yo ya soy listo, Señor, hazte ahí al ladito, ponle cuidado cómo es que ya peleo porque ya aprendí. No, no hay un momento en el que David considere que él puede guardarse a sí mismo. Lo que le ha guardado es guardar la palabra de Dios, es Dios mismo. Por eso David le dice aquí, sustenta tú, aferra tú mis pasos en tus caminos. En últimas, sustenta mi vida y cada una de las decisiones de esta vida. ¿Por qué? Porque no quiero resbalar, para que mis pies no resbalen. La palabra resbalar, ustedes la entienden, mis hermanos, refiere a deslizarse, a tambalear. Puede referirse al caer, pero también se refieren, ¿sabe a qué? Algo que se tambalea, que titubea, que está a puertas de caerse. David ni siquiera quiere estar en una condición de tambalearse. David no quiere confiar en sus fuerzas. David no quiere ponerse a jugar. No, no, mire, yo soy experto. Ustedes de pronto han visto en alguna avenida estos señores que atan esas cintas que son como las de los bomberos, que las pegan entre dos árboles y se paran y comienzan a hacer así. Uno piensa que el tipo se va a caer y se va a meter una descalabrada. No, David no quiere ponerse a jugar ahí como que es el mega equilibrista, ¿no? Él solo quiere estar en los caminos de Dios. ¿Por qué quieres estar en los caminos de Dios? Porque son los caminos de aquel al que le debo todo. Porque son los únicos caminos en los que yo puedo estar tranquilo al punto de decirle, Señor, examíname. David no está confiando en él. Versículo 6. Yo te he invocado. Por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Ustedes se dan cuenta aquí algo muy bonito. David tiene conocimiento del Dios en el que él confía. Y es un conocimiento que se refleja de forma continua. No dice, yo te invoqué como quien hace algo una sola vez en la vida, una sola vez a la semana, una sola vez al año. No. Para David, invocar a Dios era algo frecuente de su vida, es su Dios, es su Señor. Constantemente invoca a Dios, en toda circunstancia invoca a Dios. Pero David no invoca por invocar como quien es religioso y hace de la oración un rezo. No, David entiende algo, ese Señor que le escucha es su Señor. Es su Dios, al cual él teme, al cual él ama, al cual él sirve, del que guarda sus caminos, ¿cierto? Dice, yo te he invocado. ¿Cuántas veces? Dios lo sabe. Pero, ¿sabes? Yo lo hago con una convicción, mi Señor, que tú escuchas. Que tú, el Dios del universo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, inclinas tu oído para escuchar a alguien tan pequeñito e insignificante como yo. Yo sé quién eres tú, Señor. Y sé por qué. La oración es importante. Lo he aprendido contigo. Por eso David oraba. Y entonces, versículo 7, donde se hace enfático, muy enfático algo, le dice, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Miren qué belleza esto, mis hermanos. Miren el énfasis que aquí encontramos. Porque puede pasar, tal vez les ha pasado a ustedes o a mí, que a veces nosotros queremos guardar la palabra y queremos andar según lo que Dios manda y estamos como atentos y entonces voy a intentar tener una vida personal con mi Señor, lo que llamamos devocional, aunque eso debe ser de todo el día, voy a intentar estar juicioso congregándome, voy a ver en qué sirvo a mi Señor, voy a estar muy atento a trabajar contra los pecados en mi vida y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez lo que seguramente me ha pasado a mí y es que hay momentos en que nosotros nos creemos buenos. Uy, llegó el momento en que soy lo que Dios siempre quiso que yo fuera y este es el momento en el que casi me puedo parar frente a otras personas y decirles, yo antes era como ustedes, pero ahora mírenme cómo soy. Miren, mis hermanos, este versículo 7 es precioso, porque a pesar de lo que hemos visto sobre la relación de David, sobre cómo David está ocupado en guardar su vida, porque Dios se la dio y sabe que para guardar su vida necesita guardar la palabra de Dios, David sabe algo. En cuanto a él, a su capacidad, él solo puede aportar desgracias. Él solo puede aportar tristezas. Él, por él mismo, tiene una gran capacidad que todos los aquí presentes
compartimos hacer mal con el pecado. Por eso David le dice, muestra tus maravillosas misericordias, no le dice, muestra tu brillante justicia. No, Dios me guarde, Señor bendito, guárdame de pedirte que hagas justicia como si yo fuera recto y como si yo pudiera merecer tu derecho. No, Señor, muestra esas maravillosas misericordias, esa compasión, ese amor, ese trato compasivo hacia el miserable. David, ¿usted cómo va a decir que soy miserable? Mire, mire, hombre, lo que usted ha venido diciendo en los primeros 4 versículos. El que Dios nos vaya transformando, el que Dios nos vaya cambiando, el que Dios vaya haciendo en nosotros la realidad cristiana cada vez mayor, el que el Señor vaya forjando en nosotros la imagen del Señor Jesucristo, no implica que nosotros hayamos dejado de ser pecadores. No implica que nosotros hayamos dejado prácticas miserables. La diferencia de lo que nosotros éramos sin Cristo es Cristo. Ahora, nosotros le agradecemos a Dios por los cambios que ha hecho en nosotros. Si oramos, si buscamos andar en integridad, si nosotros estamos procurando decirle al Señor, Dios mío, examíname. Si tomamos decisiones que son conforme a la palabra de Dios, chévere. Pero ninguno de los aquí presentes puede pararse frente a Dios a pedirle algo distinto que misericordia. Misericordia clama que el que guarda la palabra de Dios. Porque el que guarda la palabra de Dios muestra que conoce a Dios y se da cuenta que ante un Dios de tal santidad, todo lo que se puede anhelar es misericordia. Por eso le pide él, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Sí, Señor, diría David, yo soy de esos. Guárdame de los que se levantan contra mí. Versículo 8, muy conocido y muy bonito. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Se acuerdan que le está diciendo el Señor a David, David al Señor, Señor, ayúdame en tu misericordia? Me has enseñado tu palabra y por tu bendita gracia estoy aprendiendo a tomarla en serio. Estoy aprendiendo el significado de guardar tu palabra. Señor bendito, te pido una cosa. Guárdame tú. Miren eso tan bonito. Ustedes han escuchado muchas veces que nosotros somos responsables delante de nuestro Señor y hablamos de una fe viva, ¿cierto? Del vivir por la fe, el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Pero también ustedes han escuchado constantemente cómo nosotros vivimos por gracia, ¿cierto? Que nosotros descansamos en la gracia del Señor. Ambas realidades, de forma simultánea, indivisible, están presentes en la vida de un creyente. Un creyente que guarda las cosas de Dios se preocupa por guardar su palabra, pero un creyente que guarda la palabra de Dios también se da cuenta de algo. Siempre necesitará de que Dios mismo sea el que lo guarde a él, que Dios le muestre gracia, que Dios le muestre misericordia. Por eso David aquí le dice, guárdame como a la niña de tus ojos. ¿Por qué habría de guardarte yo así? Si es que Dios preguntara eso, que no lo va a hacer, Señor, por tu misericordia. Por tu misericordia, Santo. Guárdame. Sí, la misma palabra que hemos estado traduciendo atrás, como cuidar, como tener presente, como cercar. Señor mío, tú, bendito Dios de mi vida, al que le debo todo, a quien le pertenezco, a quien quiero temer más cada día, a quien quiero aprenderle más los caminos para andar en ellos, a quien quiero amar, a quien quiero servir. Tú, Señor bendito, ayúdame, guardándome como a la niña de tus ojos, como a tu pupila. Ustedes y yo, mis hermanos, pensamos acá algo. Hay una parte más delicada de nuestro cuerpo que esté tan expuesta. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo usted va caminando por la calle y hace un medio vientico y usted no tiene que darle ninguna orden a su cuerpo? Creo que esto se llama un acto reflejo. Por acto reflejo, usted entrecierra los ojos. ¿Por qué? No necesitamos pensar para saber
que nuestras pupilas son algo muy importante y también muy delicado. Nuestras pupilas a sí mismas no se pueden defender. Hay algo que les protege los párpados, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo David aquí a su Señor? Señor bendito, guárdame como tú cuidarías en medio de una ventisca en el desierto con todos los granitos de arena volando. Guárdame como la pupila de tus ojos. Es bien bonito, mis hermanos, y permítame leerles algo. Proverbios capítulo 7, versículo 2. No vayan allá, salvo que puedan dejar algo marcando la cita del salmo que estamos leyendo. Proverbios capítulo 7, versículo 2 dice lo siguiente. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Es decir, que Dios quiere de alguien que ande en sabiduría, que tome la palabra de Dios y la guarde de la misma manera que guarda sus pupilas. O sea, que David aquí está mostrando algo muy bonito. ¿Qué está mostrando? David está mostrando que entiende las cosas como las entiende Dios. Miren esto tan bonito. Señor, yo quiero guardar mi vida como guardo mis propias pupilas de la arena y de las cosas que la pudieran dañar. Pero para poder hacer eso, yo necesito que tú me guardes a ti. Guárdame como a la niña de tus ojos, Santo. Segunda parte del versículo 8. Escóndeme bajo las sombras de tus alas. Y aquí ustedes saben, mis hermanos, que nos remitimos a la idea de la gallina que pone debajo sus pollitos, ¿cierto? Es bonito porque el mismo Señor Jesucristo, hablándole a Jerusalén, haciéndole pensar en para dónde iban por su falta de arrepentimiento, en Mateo 23:37 dice lo siguiente, tome nota, más no vaya allá porque ya estamos terminando. Mateo 23:37 dice lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que haces todo lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces quise ponerte bajo mi cuidado porque tú misma no te podías cuidar, pero no quisiste? ¿Cuántas veces te ofrecí salvación para librarte del mayor de los peligros, del mayor de los daños, la condenación, pero no quisiste? Estabas demasiado ocupada haciendo las cosas a tu manera, en tu religión, cuidándote tú misma, aunque ese cuidado no te traía sino perdición. David, ¿qué le pide a su Señor? No solo que le guarde como a la niña de sus ojos, sino le pide, Señor Dios, guárdame bajo tus alas. Digámoslo de alguna manera, si David hubiera estado en la época en que el Señor Jesucristo estuvo en el ministerio en la carne, David habría podido decir, Señor, gracias a ti, yo sí acepté tu invitación a meterme debajo de tus alas, santo mío. ¿Qué vemos entonces? Nosotros aquí estamos ya próximos a terminar. Que cuando hablamos de la guarda del Señor, de guardar los mandamientos y los estatutos del Señor para después hablar que te vaya bien o que tengas prosperidad, hay que comprender que la palabra guardar nos lleva a nosotros a un montón de realidades, entre las cuales implican o tenemos el comprender qué se nos ha dado y quién lo ha dado. Y a partir de ello entender que tenemos un deber, que es poner una cerca alrededor, que es proteger, que es estar atentos, que es cuidar. Y que esto lo hacemos cuando guardamos la palabra de Dios en nuestra oración, buscando una vida en integridad, descansando en que Dios constantemente nos va a probar, a refinar, pero especialmente descansando en que cuando nosotros queremos guardar la palabra de Dios, en el fondo le estamos diciendo al Señor, Señor, guárdame tú a mí para guardar lo tuyo. Sí, Señor, como a la niña de tus ojos. Sí, Señor, como un polluelo bajo tus alas. Señor, no por lo que soy, no por lo que hago, por tu pura misericordia. Yo te invoco en mi favor, yo te llamo en mi ayuda, Señor, sin ti no puedo, sin ti no sé, sin ti solo daño, sin ti ando perdido. Señor, ayúdame.
Y entonces nosotros encontramos aquí, como les decía a mis hermanos, una breve síntesis de lo que implica guardar la palabra. Como se dieron cuenta, no lo terminamos hoy. Si el Señor así lo quiere, avanzaremos un poco más sobre este tema, apuntando entonces a comprender la promesa que el Señor nos da en el versículo, o queda mejor en el versículo 13 de Deuteronomio capítulo 10. Por ahora, mis hermanos, entonces, creo que es bueno que todos recapacitemos sobre si estamos realmente viviendo el guardar la palabra. Y la mejor forma de ser si estamos guardando la palabra es que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, si nosotros estamos confiando en la misericordia de Dios para que Él nos guarde a nosotros, o tal vez locamente estamos pensando que nosotros hemos llegado a un punto al que nos podemos guardar nosotros mismos según nuestra propia justicia. Terminamos en oración. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por la bendición que hemos tenido de estudiar tu palabra esta noche. Te damos gracias, Señor bendito, porque tú quieres de los tuyos, Señor, que guarden tus mandamientos. Has prometido, Señor, que quien tal hace puede saber de tu parte que le va a ir bien en la vida, pero según tu bien, Señor, pues nos llevas a pensar, como tú mismo, Dios Todopoderoso, nos has dado todo lo que tiene valor en esta vida. Por ende, siendo tú quien nos lo da, y sabiendo lo precioso que es lo que tú nos has dado, esa vida eterna, esa vida que viene de lo alto, esa vida que es como tu vida misma, al precio de la sangre de nuestro Señor Jesús, nosotros queremos pedirte algo, que nos enseñes tu palabra, con una convicción en el alma, guardarla, al orar, al buscar, Señor, crecer en una vida que te agrada a ti, eso que llaman santidad, integridad, al saber que no queremos esconderte nada, que si nos tienes que estar probando, Señor bendito, lo hagas y no andemos asustados, sino confiados en ti. Señor, ayúdanos para comprender que nosotros, por muy obedientes que intentemos ser, siempre necesitaremos de tu misericordia, de lo que en tu gracia, en tu favor nos quieras regalar. Señor, guárdanos para guardar tu palabra. Cuídanos, Señor bendito, síguelo haciendo como a la niña de tus ojos. Guárdanos bajo tus alas para guardar tu palabra, para tu gloria, para tu honra, Santo. Señor, sigue haciendo tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.